Y bien, anoche sorprendió la noticia de que se habían sido pasados al retiro 39 generales de la Policía Nacional del Perú. Y se dio vagamente la explicación de que se trataba de reconstruir la pirámide que es indispensable para que la institución funcione bien. Bueno, estamos con Ricardo Valdés, viceministro del Interior, para que nos explique el sentido de esta medida. Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, por lo que se ha explicado, habían 86 generales, pese a que durante el gobierno del presidente Humala al comienzo también se pasó a retiro una cantidad importante. Claro, se empezó con 31 y se terminó con 86. De 31 se pasó a 86. 270% de incremento aproximadamente. Sí. ¿Y esto simplemente por hacer clientelismo quizás policial? esa es una de las razones, pero lo cierto del caso es ¿qué impacto tuvo eso? Y el impacto lo tuvo directamente la estructura, ¿no? Una cosa es la pirámide, que es la distribución de policías, digamos, por grados, y otra cosa es la estructura. Lo que ha animado este proceso de modernización de la policía es la estructura, los cambios en la estructura. Lo que hemos estado trabajando en estos días más bien se refiere a cuántos generales necesita la Policía Nacional para una estructura mucho más moderna, más flexible, que realmente las órdenes lleguen más rápido, que sea más eficiente. Y ese es un proyecto que la policía ya venía preparando desde unos meses atrás. Ya. En este mes de agosto hemos tenido muchas reuniones con generales coordinadas por el ministro. Yo he participado en casi todas ellas, donde cada uno de los generales expuso sus necesidades, sus problemas, sus requerimientos, y hemos conversado con absoluta libertad y las sesiones las hemos evaluado conjuntamente con el director general. Ya. El proceso... ¿El objetivo de esas reuniones era para tomar esta decisión? No, eran dos objetivos. El primero era conocer, digamos, directamente de los generales cuál era la situación de la policía en todas las regiones y en toda la estructura, y como consecuencia de esas discusiones evaluar, el segundo objetivo, la propia estructura y definir si es que estábamos bien o no. Entonces ese era el criterio que se siguió. Entonces posteriormente, después de estas reuniones, hemos tenido varias reuniones con el director general. El director general crea una comisión con policías, y ellos presentan una propuesta, y ahí hay un proceso de consensuar esa propuesta, que es la que se lleva el presidente de la República hace unos días, y que él, después de escuchar un poco los argumentos, la firma acompañado del Premier. Y estaba obviamente el director general también de respaldo de esta decisión. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Como bien se ha explicado en la mañana, en la conferencia de prensa, lo que existe es eso que acabo de decir al inicio. Un esfuerzo por ajustar realmente la estructura policial y hacerla más ágil y moderna. La cantidad de 86 generales llevó a que se crearan estructuras nuevas en la policía. Y estas estructuras nuevas a su vez generaban situaciones como nuevos estados mayores, nuevos ayudantes, más carros, más suboficiales, esquemas de seguridad. Claro. Entonces esta es la estructura que existe, digamos, ahora. Esta que está aquí. A ver. Que tiene, para decírtelo, tiene 42 divisiones, 36 direcciones. Tiene 30 regiones policiales y direcciones territoriales, tiene 17 direcciones ejecutivas, 4 frentes policiales. No pueden... Esta que está acá, no sé si la han podido apreciar, digamos, solamente para que tengan el impacto, digamos, de la figura, ¿no? Y estamos pasando a una figura así. A ver si ahora sí lo hacen un poco más rápido. Ahí está. Estamos pasando a esta figura y repito un poco para que vean la figura que estamos abandonando, que es esta que está aquí. Bien, entonces, esta estructura, que es la que estamos... Es una estructura mucho más simple. Mucho más simple y que tiene variaciones importantes. Y estas variaciones, obviamente, nos llevan a pensar, bueno, ¿es necesario tantos generales? Y la respuesta que el propio director nos dice, para nada. O sea, tenemos que reducir. Y eso ha sido un poco este proceso en este mes. ¿Qué partes de la estructura han sido suprimidas? ¿Qué oficinas? ¿Qué tipo de unidades? Lo que se ha suprimido, por ejemplo, es el Estado Mayor. El Estado Mayor... ¿De la policía? De la policía, que es una estructura castrense, está siendo sustituido por un gabinete de asesores.
Ya. Y este gabinete de asesores se va a encontrar en cada una de las macrorregiones policiales. ¿Qué son las macrorregiones policiales? Se van a agrupar regiones policiales que en lugar de tener generales van a tener coroneles. A cargo de la región. De las regiones, coroneles que son altamente calificados. Hay que tomar en cuenta que tenemos a la fecha 600 coroneles. Entonces va a haber también todo un proceso orientado hacia ello. Se va a reducir el número de coroneles. Claro, también tiene que reducirse y ir ajustándolo poco a poco, ¿no es cierto? Eso también está en estudio y en evaluación por la propia policía. Estamos a la espera también de una propuesta. ¿Cuántas macrorregiones hay? Vamos a tener 10 macrorregiones, 10 aproximadamente. Pero en este momento son 8. En este momento tenemos 26 regiones policiales y 4 frentes. 26. Sí. Se van a reducir a... Y además Lima está partido en 4. Entonces todo eso hace que... Claro, ahí se multiplica. Se multiplica. Entonces, claro, porque yo me preguntaba... Pero la macrorregión va a tener también un efecto bien interesante en términos de una agilidad administrativa, porque se le va a dar también ciertas facilidades para la ejecución de los gastos y descentralizar un poco también ese aspecto. Lo interesante también de esta estructura es que se va a sostener la policía en 2 áreas principales operativas. O sea, es un proceso estratégico donde va a estar el director general, más libre, se crea un subdirector que no existía, y este subdirector es el que va a tener, digamos, la parte operativa, la gerencia de 2 pilares centrales que son la parte relacionada a investigación criminal, crimen organizado, y la parte relacionada a prevención, comisarías. Y luego, que esa es la parte operativa, y el otro proceso que es el administrativo, donde ahí se va a contar con más gestores públicos, de los que ya no tantos oficiales de armas dedicados a una función de administración. ¿Esta estructura se va a replicar en cada una de las macrorregiones? Claro, se va a crear un pequeño espejo en las macrorregiones. Porque ahora lo que había era ese espejo, pero en las 25 o no sé cuántas. Entonces, aparte de la multiplicación de direcciones y divisiones, ¿sí? En total hacen 53 direcciones ejecutivas y direcciones. Vamos a pasar a menos de la mitad. Bueno, es que eso salió por ley, eso salió como consecuencia de esta supuesta reforma que se hizo hace 3 o 4 años, que se crearon un montón de direcciones ejecutivas en la Policía Nacional y todo. Por eso que hemos iniciado este proceso de modernización con la reducción de generales. Luego hay esta propuesta que tenemos que obviamente también sacarla por una ley. Esperamos que presentarla en las facultades legislativas. Esta estructura orgánica. Y a partir de ahí empezamos un proceso. La Policía Nacional nunca ha tenido un reglamento de organización y funciones. Entonces, con esta estructura vamos a ir a tener un reglamento de organización y funciones como tiene cualquier entidad pública, ¿no? Yo hice una vez una revisión de la data de la propia policía y se dice que no hay, que el número de investigadores, de policías, de detectives es muy bajo. Eso es lo que ha sido la gran campaña de Hernani, que ahora está despotricando de todo esto. Y efectivamente el ministro solo ha prometido incrementar 500 detectives, cuando en realidad se habría que incrementar muchísimos más. No, la propuesta de 500 es en estos primeros 100 días. ¿No? O sea, pero justamente por eso quería explicar, en esta nueva estructura, uno de los ejes centrales es lo que es la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entonces va a haber, inclusive en el proceso ya de carrera de un policía, a partir de cierto grado, se va a fomentar la profesionalización. Al ser investigación criminal, uno de los pilares, hay 2, investigación criminal y por otra parte lo que es Dirección Nacional de Orden y Seguridad, que es donde están las comisarías y otras direcciones. Bueno, pero lo que yo veía era que más o menos alrededor del 30% de todo el personal está en las comisarías y se supone que hay pocos detectives. Pocos investigadores. Entonces, si digamos que hay el 5 o 10%, no sé qué porcentaje está dedicado a la investigación, y el 30%, hay un 50-60% de todo el personal policial que ni investiga, ni previene. ¿Qué hace? ¿Dónde están? Están de repente en esta multiplicidad de funciones administrativas. Exacto, en esta estructura de los estados mayores, en estos espejos, en las seguridades, en el apoyo administrativo. Es de plano. Y si es que se aprueba esta estructura y tenemos las facultades para sacarla con una modificación de la ley,
de arranque, y de inmediato vamos a tener entre 1.500 y 2.000 efectivos nuevamente en labores de calle, solamente con este cambio. Y esto sin contar el proceso de modernización que acompaña esto, sin contar con los giros que se van a dar a nivel del rol del comisario, que también va a modificarse, va a tener un rol mucho más importante. El comisario va a ser realmente una persona altamente calificada también, y va a haber procesos de concurso para poder ser comisario, no como ahora que es un poco... Concurso interno. Concurso interno. Estamos generando también un sistema de concurso interno para ser comisario, que eso sea, que entren personas con las respectivas capacidades y habilidades para ello, ¿no? Y la idea de que el alcalde pudiera participar en la evaluación del comisario... Se sostiene, se mantiene, es un elemento importantísimo. Bueno, no quiero ir adelantando cosas porque prefiero también contarlas cuando ya las hemos realizado, ya las hemos hecho, pero todo el mecanismo de tecnología que estamos ya, que se está terminando de diseñar y que tenemos que ver la manera de ponerlo en práctica, supone una relación mucho más fluida y la posibilidad de que las autoridades políticas también puedan evaluar in situ la labor de un comisario. ¿Se va a pedir facultades legislativas para este cambio, por ejemplo, correcto, sí, de estructura sí, y de... Ajá, sí, de acuerdo. Se va a pedir para ello. ¿Tienen una meta de cuántos deberían ser los detectives, el personal de investigación? ¿Se sabe cuántos hay ahora? Yo quise investigar y en realidad si uno suma el personal de todas las unidades dedicadas a investigación, no son 4.000 o 5.000, si son como más de 10.000. Pero claro, muchos de esos no necesariamente están dedicados a investigación, sino a estas mismas tareas, etcétera. Sí, ¿cuántos hay ahora y cuántos deberían haber? Bueno, debo decirte con toda franqueza que la cifra correcta de cuántos hay ahora para mí tampoco es lo suficientemente clara. La verdad es que he recibido inclusive información hasta contradictoria en algunos casos. Sobre todo si buscas tú el investigador. Pero lo que sí puedo reafirmar acá es que al aprobarse esta nueva estructura, el peso de la investigación criminal, van a haber dos piernas, y una de es investigación criminal. Claro. O sea, digamos, más allá de la parte del flujo administrativo, que va a tener un mayor compromiso con los civiles, con los gestores públicos, la policía va a tener básicamente dos especialidades: seguridad y la otra, investigación. Entonces, estamos más bien empujando el carro, digamos, en esa dirección, en tener esas dos especialidades, dos grandes sombrías que realmente acerquen la seguridad a la ciudadanía por un lado, y por otra parte que permitan una más eficiente persecución del delito, ¿no? Y todo el tema tecnológico de las comunicaciones, la red de comisarías, la interoperabilidad, todo este asunto, eso parte también, que siempre que no ha funcionado por lo general, ¿eso cómo lo van a hacer? Bueno, esta tarde hemos tenido una reunión sobre este tema, y precisamente lo que vamos a mostrar pronto, un plan de trabajo en esa área, que la verdad prefiero que lo comuniquemos en su momento, cuando inclusive ya algunas de las aplicaciones que se van a poner en práctica ya estén corriendo. Ahora, en resumen, estos 39 generales que han salido, se ha dicho, no han salido por sanción, sino han salido en algunos casos por años de servicios, en otros casos, en fin, pero hay, por ejemplo, el general Álvarez, famoso, que presuntamente sería de alguna manera el jefe de este grupo irregular, aunque no fue mencionado como jefe de grupo irregular en la presentación que hizo el viceministro Valdés, el ministro Basombrío y el viceministro Vargas. Sin embargo, ha pasado al retiro. Sí. Sin embargo, es encendidamente defendido, por ejemplo, por Gustavo Gorriti, por el propio Hernani. O sea que ¿por qué lo han pasado al retiro él? ¿Por la razón, por la suposición esa? Bueno, han habido diferentes factores, pero en este caso en particular, obviamente ahí hay un tema, es un asunto que hemos decidido manejarlo por cuerda separada. Esto es una invitación de retiro por renovación excepcional. Decidimos incluirlo porque obviamente hay un proceso que está en curso, que está en el Ministerio Público, y eso hemos decidido que eso corra su camino, que vaya por ese lado, pero en este afán de renovar también la policía y de darle
oportunidades a estos generales que se están quedando y en el futuro a otros coroneles, pues se tomó la decisión de invitarlo, por lo que nos ha informado el propio director general de la policía. Ahora, Hernani ha dicho también que hay varios generales de muy buen rendimiento, en fin, muy profesionales, muy buenos, que han sido pasados a retiro, y no se explica por qué. Bueno, quizá en otro momento se puedan dar las explicaciones, pero por ejemplo, uno de ellos que él ha mencionado, no voy a decir su nombre, que han sido ascendidos por acción distinguida, cuando el propio reglamento sostiene que no se puede elegir a nadie por encima de coronel por acción distinguida. O sea, ha sido, digamos, hay un problema, hay un tema que la policía misma siente y entiende que en aquellos casos lo que hacen es vulnerar su propio orden, normativo. Bueno, por eso no sería responsabilidad de ese general, sino de quienes lo ascendieron. Pues posiblemente, pero ahí hay un caso, ahí hay un tema, independientemente de otros asuntos que tampoco tiene sentido que los menciono aquí, hay muchas razones. Lo que sí debo realmente precisar es que en cada caso hay una motivación de la invitación al retiro. Es una invitación al retiro, esto no se está confundiendo para nada con ningún tipo de sanción. Aquí no se está sancionando a nadie. Es una invitación al retiro y en cada caso ha sido motivada, ha sido además una decisión de la Policía Nacional. Y ¿Esa motivación es pública? Esa motivación está en la resolución que contiene un poco los considerandos de la decisión. ¿Y usted diría que esto ha sido lo más objetivo posible? ¿Los criterios han sido cuáles para pasar al retiro? El primero ha sido, como lo mencioné, es primero ver la parte macro, la parte de la no, eso es la estructura, ¿no? Para ver la cantidad. Y luego, una vez que teníamos a estos 86, la Comisión de la Policía ha tenido una serie de criterios de todo tipo para poder, ha tenido sus informes de rendimiento, sus apreciaciones de cómo han manejado los temas, algún tipo de investigación que tenían abierta, la posibilidad de que hayan, en fin, no sé, incumplido ciertas metas, etcétera, ¿no? Esos son los criterios que ellos han tomado. Por último, se ha criticado que no hay meritocracia en la policía, que los criterios para ascender no hay evaluación de desempeño, por ejemplo, porque hay una disposición, pero no se ha reglamentado hasta ahora. Entonces, los criterios para los ascensos a veces tienen que ver las relaciones personales, en fin. A ver, un poco ya para poner en perspectiva lo que estamos haciendo. Esta nueva estructura viene con una serie de otras decisiones. Mencioné una que es el reglamento de organización y funciones. ¿A eso qué le sigue? Le sigue un cuadro de perfiles y puestos, ¿no? Para saber a quién puedes ubicar y en dónde, ¿no? A eso que le sigue un cuadro de asignación de personal. Luego eso viene acompañado con las normas del plan de carrera y con la aplicación de unas normas que ya existen y que hay que cumplirse. No hay que olvidar que en este proceso de la carrera policial hay exámenes que dar y uno tiene que tomar ciertas notas, tiene que tener ciertos cursos para poder ascender, tener ciertas calificaciones para poder ascender, haber pasado por determinados lugares, todo eso te genera un puntaje y es ahí cuando te va a dar un poco tu plan de carrera y la meritocracia se va a ir dando en ese sentido con las evaluaciones que se hará si es un comisario por parte del alcalde y de la gente que tenga que evaluar ese rendimiento, etcétera. Eso forma parte de este paquete de modernización. Bien. Entonces, estamos viendo solamente el primer paso. Muy bien. Ricardo Valdés, viceministro del Interior, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el constitucionalista, ex senador Enrique Bernales, que además es ahora presidente de la comisión que revisará los ascensos en las Fuerzas Armadas entre el 2012 y el 2016. Regresamos. Bien, pasamos ahora de la policía a las Fuerzas Armadas, donde ha habido, digamos, problemas en todo lo que se refiere a los ascensos, sobre todo para el caso del Ejército y el supuesto favoritismo que ha habido para la promoción del expresidente Ollanta Humala, que habría sido favorecida en los ascensos, razón por la cual suponemos es que se ha conformado en el Ministerio de Defensa esta comisión de revisión de los ascensos de las Fuerzas Armadas entre los años 2012 y 2016. Y el presidente de esta comisión es nada menos que Enrique Bernales, un distinguidísimo constitucionalista, ha sido senador de la República y todo lo demás. La comisión está integrada por el abogado también Ángel Delgado y por tres ex
digamos, militares tres, está ahí el general Bobbio, que ya es una persona de más de 80 años, el general Kisik de la Fuerza Aérea, el general y un marino, no recuerdo. Bueno, estamos con Enrique Vandales. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, se supone que la motivación de la formación de esta comisión tiene que ver con este favoritismo que habría habido para la promoción de Ollantumala, es decir, habría habido una irregularidad en el sentido que se ha favorecido sin considerar meritocracia, en fin. Mira, la motivación como tal no la conocemos. La resolución que nombra la comisión es muy escueta, dice simplemente revisar dentro de un periodo que coincide con la mayor parte del gobierno del presidente Humala. De tal manera que a partir de ahí se forma una presunción, pero no es más que una presunción de respecto de la cual nosotros tendríamos que hacer omisión para que el trabajo sea lo más objetivo posible y en ese sentido sea una auténtica colaboración con las propias Fuerzas Armadas, en primer lugar, y desde luego con el país. Pero, digamos, yo no podría decirte, y menos cuando todavía no nos hemos instalado, es por esta razón, es porque ha habido un favoritismo, porque ha habido tal cosa, tal otra. ¿Pero qué es lo que van a revisar ustedes? Lo que hay que revisar es todo el proceso, en realidad, que va en ese periodo del 2012 hasta el 2015, en el cual se han producido una serie de ascensos, ¿no es cierto? Yo quisiera que todos fuesen hechos, o que fueron hechos con la más absoluta limpieza, transparencia, respetando el cuadro de méritos, las evaluaciones, etcétera, ¿no? Pero todo eso habrá que estudiarlo. Eso es lo que van a evaluar. ¿En qué medida se respetó o no? Se hizo ajustado a ley y evitando justamente un favoritismo que hubiese además perjudicado a quienes tenían mejor derecho. Y como consecuencia de esta revisión, de este estudio, ¿van a revisar ustedes también el proceso mismo? Es decir, ¿solamente van a ajustar si lo que ha ocurrido se ajusta a la norma o van a revisar la norma misma? Es decir, tal como está diseñado. No, la revisión de cualquier aspecto normativo solamente puede ser hacia adelante. No, claro. No, pero porque hacia atrás es irrevisable. No, ya sé. Desde luego podemos señalar hasta qué punto, si hubo alguna irregularidad, esa proviene de una norma ambigua o que puede favorecer un criterio de preferencias que no se ajusten a la carrera y a la trayectoria militar, que es lo que hay que respetar siempre, ¿no? No, de acuerdo. Pero ustedes podrían detectar, digamos, deficiencias en general en la manera como se hacen, como se programan no la manera como se hacen en los hechos, sino como está diseñado el sistema de ascensos. Entonces Eso es un tema que efectivamente tal vez haya un margen para hacer alguna sugerencia. Ten en cuenta, Jaime, que yo como senador durante 12 años, algunos de los cuales formé parte de la Comisión de Defensa, veíamos los ascensos de coronel a brigada y de brigada a división, en el caso del Ejército, y que la verdad era realmente horroroso el mecanismo, porque era un desfile interminable de oficiales que eran obligados a salir de su contexto para visitar despachos de senadores, los cuales, bueno, de repente uno tenía que escuchar gentilezas, para decirlo de un modo elegante, de quien quería ascender, ¿no? O sea, le llevaban algunos regalitos, algo. Se sugerían, pero la verdad es que para mí particularmente fue un alivio cuando se eliminó ese mecanismo y se pasó a uno que en realidad se sujetaba más no al criterio de conciencia del senador, sino al concurso de méritos, a la meritocracia. Claro. Además, en una carrera tan estructurada como son las de las Fuerzas Armadas o el cuerpo diplomático, es evidente que la trayectoria, la carrera, el respeto a la carrera y por consiguiente los méritos acumulados tienen que tener un peso definitivo. Lógico, evidentemente. Sí, pues antes pasaban por el Senado, ¿no? Sí, es decir, pero ¿qué? Los embajadores y marinos, aviadores... para ascender a generales. Para ascender a brigada
y a ¿Y cada Univisión. uno desfilaba por cada una de las oficinas de los senadores? ¿O había una reunión? Se supone que no debían hacerlo, pero éramos visitados. Sí, pues, claro, Sí. increíble. Bueno, eso está super... Ahora es el presidente de la República El que firma, y me imagino que le llevan el cuadro, que el cuadro se elabora dentro del Ejército, dentro de la Marina de Aviación, y que le lleva al presidente. Y lo que sí, yo no sé si el presidente dice este sí, este no, Claro. porque ustedes que en un régimen presidencialista como el peruano, el dedo presidencial es un dedo sagrado. Sí, pues, claro, efectivamente, eso es lo que puede haber pasado acá. Y bueno, ¿se podría poner en cuestión como resultado de la labor de esta comisión o del informe final algunos ascensos? Es difícil, no te puedo adelantar un criterio sobre eso, pero ten en cuenta que la Constitución exige el respeto a los derechos adquiridos, ¿no es cierto? Y habría que determinar, por otro lado, quién es el responsable de un ascenso indebido, el que ascendió o quien lo ascendió. Claro. Ese es un tema que habrá que estudiar. Veremos qué es lo que se nos dice en la reunión de instalación. Pasemos a un tema de alguna manera cercano, por razones conyugales, ya no el presidente designando, sino a la ex primera dama, también de alguna manera orientando las políticas. Hay esta acusación y se ha determinado que la Comisión de Fiscalización va a investigar a la primera dama por presunta usurpación de funciones, haber cometido el delito de usurpación. Han cambiado el texto de resolución, es por presunta intromisión. Pero intromisión es un delito. No, justamente. Entonces ya no lo están acusando por pero la intromisión puede terminar siendo usurpación. Lo que pasa es que la presunción de que ha habido usurpación es muy difícil de probar, porque tendría que haber ella asumido la dirección y la presidencia del Consejo de Ministros en sesión de Consejo de Ministros. Tendría ya que haber firmado alguna resolución. Desde las épocas de la Pompadura en adelante, todas las esposas o las amigas o las gobernantes que no tenían el poder legal nunca cometieron el error de dejar prueba escrita de su participación en el poder, pero tenían poder, y a algunas les costó la cabeza, como María Antonieta, tú bien sabes, ¿no? Sí, pues bueno, pero aquí entonces, si no la están investigando por usurpación, que es lo que configuraría un tipo penal, y si intromisión no es ningún tipo, no corresponde a ningún tipo penal, ¿para qué la investigan? Es decir, simplemente para saber si me imagino digamos, el arte ¿sabes por qué un chisme. Hay una diferencia. El Ministerio Público no podría investigar por intromisión, porque es un órgano que de oficio investiga una presunción de delito. O sea, el Ministerio Público, si se da el caso, tendría que ser usurpación. Claro. Pero no te olvides que en el caso del Congreso, las investigaciones son de carácter político. ¿No es cierto? Y como es de carácter político, la Constitución en su artículo 96 o 97 dice que se investiga cualquier asunto de interés público. Claro. Y la presencia demasiado cercana, intromisión es entrometerse donde no se debe, ¿no Claro, es cierto? sí, pues. Evidentemente crea una situación que el país de alguna manera ha sufrido visiblemente, ¿no? Bueno, hay quienes opinan que la intromisión, digamos, de la primera dama ha sido muy beneficiosa, porque ha permitido que la conducción presidencial tenga más luces de las que hubiese tenido si es que no se hubiese producido esa intromisión. Pues yo creo, soy de los que piensa eso, por ejemplo, y hay mucha gente que cree eso. Pero, por otro lado, la pregunta es si no actuó ella por delegación de su esposo, es decir, una especie de alter ego de él. Bueno, pero también podría decirte en respuesta a tu comentario que al presidente Humala no le permitieron mostrar que efectivamente podía gobernar. Porque ella lo dominó, pero... La dominación psicológica, como dice el propio Max Weber y Freud, es terrible y es más fuerte que el poder físico, que la presión física inclusive, ¿no? Porque finalmente el pensamiento se forma en la mente, ¿no es cierto? Y el poder de la mente define nuestras vidas. En este caso definió el ejercicio presidencial del señor Humala.
Bueno, entonces quizás sería interesante, para darle un contenido pues más productivo para la sociedad, que esta comisión investigue también estas cosas, es decir, que convoquen a psicólogos, a psicoanalistas, en fin, que se haga un análisis completo del tema, porque usurpación ya ni siquiera va a haber análisis de si hay usurpación o no, pero... Se puede llegar a ello si encontrasen alguna prueba que evidencia efectivamente que ha habido usurpación. Yo creo que es muy difícil, y lo he puesto por escrito inclusive en el prólogo a la obra de Shehadeh, ¿no es cierto? Pero que ha habido intromisión, que ha habido dependencia psicológica, que ha habido exceso. También McDougall dice pues, que para tener uso del poder hay que tener formación política, y yo creo que la señora Heredia no tiene antecedentes de formación política. Yo no llego tanto como su suegro al extremo de decir lo que él dijo, pero que mareadita de poder estuvo, yo creo que sí estuvo. Eso sí, sin duda, claro. Pero nuevamente regresamos sobre el mismo tema. Si ella actuó por encargo, a pedido de su marido, aunque fuese por dominación, no sé, era una pareja la que estaba gobernando, claro, es cierto, nosotros no hemos elegido una pareja. No se puede, no se debe, ni se puede ni se debe, ¿no? Pero lamentablemente, pues las ganas de tener poder o el gran cariño, el gran amor lleva a excesos, ¿no es cierto? Y evidentemente el país ha visto opciones y una sobrepresencia de ella, inclusive que en más de un caso significó que hasta un presidente del Consejo de Ministros tuviese que renunciar. Sí, pues bueno, por un dicho de ella. Bueno, ella era también la presidenta del Partido Nacionalista, ¿no? Que era el partido de gobierno, entonces podía tener derecho a opinión. Pero que también era un partido fantasma. Bueno, pero fue el que le permitió llegar al poder, pues O la hoja de ruta. O la hoja de ruta. Que no se filmó en el Partido Nacionalista precisamente. Sí, pues, bueno. Enrique Bernales, muchísimas gracias por tu participación. Gracias también. Muy interesante. Hasta luego.